¿Todo bien ustedes? ¿En orden? Muy bien, muy bien, muy bien. Contento de recibirlo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Que nos dé un poco de respiro en cuanto a la temperatura media, de cómo llevar a cabo una buena hidratación, sobre todo para realizar actividad física que las personas realizan con más frecuencia. Cómo detectar la deshidratación y cómo funciona el cuerpo cuando uno está deshidratado, para que uno a veces entienda por qué a veces pasan determinadas cuestiones, como por ejemplo llega a un caso extremo, un golpe de calor, por ejemplo. Sí, sí. Hay gente que a horas que son de un calor extremo sale a hacer actividad física igual. Recién escuchábamos que están en otoño, ¿no? Terminando el otoño, claro, en Qatar, y juegan a las 10 de la noche, de 10 a 12 de la noche. Es insoportable eso que tiene. Bueno, Messi dijo que prefería el horario de las 4 de la tarde, claro, dijo, por ejemplo. Ahora ya son, claro, las 10. Había jugado a las 12, ¿no? Claro, a las 12 de allá, sí, cuando fue el de las 7, acá. Exactamente. Claro, exactamente. Por eso esto que hablamos la semana pasada de los entrenamientos, que ya recurren a veces incluso a tirarse agua por la elevada temperatura, que más allá que el estadio tiene la refrigeración, el mismo calor ambiental se debe sentir, sobre todo en aquella altura. Bueno, vamos al asunto. Vamos al asunto. Algunos datos. Ciertas condiciones ambientales, como por ejemplo alta temperatura, alta humedad y todo lo que es el aumento de la frecuencia cardíaca cuando uno hace actividad física, sobre todo cuando hace una actividad física de alta intensidad, genera un aumento de la temperatura corporal, porque dentro de la producción de energía a nivel, una cosa que se genera es el calor. A mayor intensidad de ejercicio que haga la persona, o sea, cuanto más intenso, más fuerte lo haga, sea que corra más rápido o que descanse menos entre serie de ejercicio, también genera más calor en esa serie. Y todo lo que es la temperatura corporal está regulado por lo que es el sistema nervioso autónomo, digamos. Todo lo que es el hipotálamo regula dentro de nuestro organismo la temperatura corporal. En cuanto a la deshidratación, o esta pérdida que hablamos de líquido asociada a lo que es sodio, potasio, que son los famosos electrolitos que a veces tienen estas bebidas isotónicas que hablamos la semana pasada, tiene impacto sobre el sistema cardiovascular y el sistema termorregulador, que regula la temperatura corporal. Un dato importante: todo lo que sea sudor es un mecanismo del cuerpo para regular esta temperatura corporal. No quiere decir que si uno transpira más, quema más calorías, como así se dice. Dice, no, yo transpiro un montón, entonces significa que estoy haciendo todo bien. Sí, no necesariamente. No necesariamente, exactamente. El cuerpo lo utiliza hay gente, yo soy de transpirar muchísimo. Sí. Y sobre todo la frente, lo heredé de mi papá, no sé por qué eso. ¿Qué significa? ¿Es una cuestión genética? Tiene su condicionante, exactamente, pero también es un mecanismo, como hablamos del cuerpo. Cuando se levanta mucho esta temperatura corporal fuera del rango normal, el cuerpo empieza a activar ciertos mecanismos que ahora vamos a ver cuáles son, para empezar a descender esa temperatura y que no llegue a un caso de esto de agotarse por calor, golpe de calor. Entonces el cuerpo va regulando su temperatura corporal, trata de mantener lo que nosotros llamamos una homeostasis o un equilibrio en todas las funciones. Lo mismo con el pH, el famoso pH en diferentes partes del cuerpo, en estómago, en intestino, es diferente, y uno, por más que lo tienda a cambiar, el mismo cuerpo es sabio. Pero sí hay una relación entre una alta sudoración con la necesidad de reemplazo, de tomar más agua. Exactamente, porque uno está justamente en ese sudor, está perdiendo líquido corporal. Vamos a hablar un poquito entonces en cómo actúa esta deshidratación o cuando uno pierde sudor. ¿Qué pasa a nivel de lo que es el volumen plasmático? O sea, dentro de la sangre tenemos plasma, se reduce ese volumen plasmático, digamos, porque sale hacia el exterior. Esto que provoca un descenso de la presión arterial de la persona, muchos casos de que a veces en altas condiciones de alta temperatura, realizando actividad física, la persona puede tender a hipotensarse, muy frecuente. Como desciende esta presión arterial, disminuye el flujo de sangre que va hacia todo lo que es músculos y piel. Por ende, todo lo que sea la disipación del calor en este mecanismo también se dificulta. Y a su vez el cuerpo lo que genera es un aumento de la frecuencia cardíaca para bombear más sangre en ese sentido. Como el cuerpo empieza a retener calor y la temperatura interna aumenta, se pone en marcha dos mecanismos que vamos a hablar para que la gente sepa un poco, para bajar esta temperatura corporal. ¿Cuáles son estos dos mecanismos? Uno es lo que se llama hormona antidiurética. ¿Cómo actúa la hormona antidiurética? Simple, ante un sudor excesivo de la persona,
como la sangre pierde agua, se vuelve hipertónica. ¿Qué sería hipertónica? Que hay, sería como más espesa, tiene mayor concentración de todos estos compuestos internos. Entonces el cuerpo dice, bueno, acá detectamos este aumento que hay de esta osmolaridad que se llama, y vamos a estimular a una glándula que se llama hipófisis, que libera esta hormona, que es antidiurética. Como el nombre lo dice, antidiurética, lo que hace es a nivel del riñón, empezar a retener más agua porque nos está faltando. Entonces el riñón empieza a actuar con esa hormona a nivel de todo lo que es la filtración, a nivel de los glomérulos del riñón, a retener agua. Y de este modo este agua que se reabsorbe vuelve a la sangre. Cuando uno lo ve representado, cuando orina. Uno en esos casos, la orina es de color más oscuro, porque es mucho más concentrado todos los desechos que eliminamos por ahí, en contraposición de cuando uno lleva una buena hidratación, que no es necesario esta retención de agua a nivel corporal porque está todo bien equilibrado. Sí, cuando la orina es más oscura es porque te falta hidratación. Exactamente, es lo que hay una escala que nosotros utilizamos mucho, que es bastante subjetiva, pero sirve para que la persona lleve un control o monitoreo de la actividad física, que se llama de Armstrong, muy similar al astronauta en ese sentido, donde la coloración más oscura tiende a decir que uno está más deshidratado, y coloraciones más claras, vamos a poner un color similar a una limonada por ejemplo, indica un buen indicio de hidratación. Y el otro mecanismo que actúa el cuerpo, que en realidad es ante descenso de la presión arterial, que es otra de las cosas que provoca la deshidratación, es un mecanismo que se llama renina-angiotensina, y la hormona particularmente que actúa se llama aldosterona, que básicamente lo que hace es que cuando se detecta este descenso de presión arterial, el cuerpo activa esta hormona que lo que hace es retener sodio a nivel del cuerpo. El sodio arrastra el agua, donde va el sodio va el agua, o sea, va muy de la mano fisiológicamente en nuestro cuerpo. Entonces si se retiene sodio, se retiene agua. Es otro mecanismo que tiene el cuerpo cuando uno no está proveyendo de suficiente agua o ante una elevada sudoración, para retener y no caer en complicaciones que puede traerla. ¿Cómo identificamos la deshidratación más allá de esta orina de color oscuro? La piel seca, o cuando uno a veces se agarra la piel y no tiene esa turgencia de decir que uno se la agarra, se pellizca y vuelve a la normalidad rápidamente, quiere decir que está faltando líquido. La sensación de sed ya es un indicio de que un porcentaje del peso corporal está deshidratado. Por ejemplo, y ya en casos un poquito esas lesiones más frecuentes por calor, que la semana pasada hablamos un poco, que también es multifactorial, pero el famoso calambre de calor, que en esos casos siempre es recomendable frenar la actividad y en un lugar fresco, más allá de proveer este tipo de bebidas isotónicas, realizar estiramientos para favorecer la relajación del músculo. La otra es el agotamiento por calor, que también requiere que la persona cese esa actividad momentáneamente, incluso la puede suspender. Y ya la más grave, que a veces suele ocurrir en esta etapa del año, cuando se sale a entrenar en temperatura extrema, el golpe de calor, que ahí sí ya requiere asistencia médica a la persona, y de reposición con paños fríos. De hidratar. Sí, sí. A veces tomar más agua. Sí, a veces se calcula, a ver, hay varias maneras de calcularlo. Nosotros tenemos la regla general, esta famosa de las guías alimentarias para la población argentina, que eran los 2 litros, pero hay a veces formas de calcularlo en mililitros por kilogramo de peso corporal. Por ende, a mayor peso corporal, independientemente de que este caso sea a expensas de tejido graso, se va a requerir una hidratación un poco más elevada, porque a veces también en esos casos hay deficiencia, o el mismo tejido adiposo funciona como un aislante térmico, como hablamos programas pasados más cerca de invierno, como a veces actúa reteniendo calor. Ese aislante también es contraproducente y genera esto que vos decís, a veces mayor producción de sudor en esas personas, por ende mayor reposición. ¿Cómo manejar esta hidratación? Bueno, antes de la actividad física siempre controlar el estado de hidratación con todos estos signos que decíamos recién. Sobre todo el aspecto de la orina es el más fácil para la persona identificarlo. Una orina de color claro indica que ya estás bien hidratado a la hora de comenzar esa actividad física. Después, ¿qué podés hacer? Ingerir lo que sería una media de entre 100 a 200 mililitros o centímetros cúbicos de agua, tratando de completar un medio litro antes de 1 hora a 2 horas previas a la realización de esa actividad física. Durante la actividad, ya sea un entrenamiento o aquellas personas que compiten, está bueno entrenar la manera de hidratarse, sobre todo aquellas personas que llevan entrenamientos superiores a los 90 minutos,
que ahí es donde pierde más sudor y la actividad se prolonga por más tiempo. Y en esos casos sí es necesario reponer con estas bebidas que nosotros llamamos deportivas o isotónicas, que tienen este porcentaje de azúcar o de carbohidrato y de minerales como sodio o potasio, que hay personas que los pierden más que otras en ese sentido. Esas personas, ¿cómo lo pueden identificar? A veces cuando perciben el mismo sudor, que es muy salado, o a veces en la misma ropa que les deja marcas de color blanquecino, ya sea en la zona de las axilas o en la zona de todo lo que es cuello. Y fundamental siempre, lo que hago mucho hincapié, que no es necesario decir, che, tengo sed, empiezo a tomar agua. Empieza antes de percibir esa sensación. Y esa es una cuestión, ¿no? Sí. Porque a veces no tenés ganas de tomar agua y es posible que estés deshidratado. Exactamente. Y la persona a veces dice, no, pero yo a veces, ¿qué son? Lo solvento con mate, y está perfecto, el mate contribuye como una vía de hidratación. Pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo exactamente que consumir el agua como tal. ¿Hace mal tomarse un litro de ruido del agua en la panza? ¿Verdad? No. Si y la persona lo puede consumir y digestivamente lo tolera bien, no hay ningún problema. Si la sudoración es muy excesiva, capaz no es necesario el litro de agua como tal, sino también es complementarlo con estas bebidas tipo deportivas o con el complemento de sodio en una comida, por ejemplo. No sé, justo te toca después de entrenar comer, ese agregado de un poco de sal de comida con el precio que tiene demasiado, viene bien. Y también es fundamental luego de realizar la actividad evitar las bebidas con que te contengan alto contenido de cafeína, los famosos energizantes. Sí. No viene exactamente, porque las bebidas estas son justamente diuréticas. La conocida gaseosa no es exactamente, las bebidas diuréticas, por ejemplo, o lo que es muy frecuente y visto muy en el ámbito deportivo, acá de varias ligas de acá de la ciudad, el famoso tercer tiempo, el consumo de alcohol. Porque el alcohol inhibe. Pero está rompiendo un mito. Bueno, van a jugar al fútbol el tercer tiempo el partido, el primero y el segundo tiempo por el tercer tiempo, no sí, por otra cosa. No por el partido, sí. Pero yo lo he visto mucho en vivo porque yo también he estado en esos ámbitos y mucha gente se ha descompensado en esos ámbitos justamente por una meditación llevada a cabo durante todo ese día, y a veces el alcohol te tiende a veces o a hipotensar o a inhibir esta hormona antidiurética. Lo que hace es inhibirla, entonces directamente uno a veces cuando tomen demasiado alcohol orina también frecuentemente, si uno se habrá dado cuenta. ¿Por qué? Porque entonces el mismo líquido que uno toma lo va eliminando.